¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos también junto a un entrevistado, estamos junto a Carlos Zulet, el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, para abordar este tema, este protocolo, pero también el nivel de afectación del sector hasta este minuto. ¿Cuáles son las razones para decidir reabrir voluntariamente, así como hace un tiempo decidieron cerrar también voluntariamente? ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero conocer el nivel de afectación del sector hasta ahora. ¿Cuán afectado está el sector en términos generales a propósito del cierre voluntario y de cómo están enfrentando esta pandemia y el brote de COVID-19 y luego pasar a este protocolo que están elaborando para reabrir las puertas del comercio? Bueno, en general el comercio está en, no decirlo en estado terminal, pero sí en un estado bastante crítico. Tenemos unas bajas de ventas de hasta 90% en algunos sectores y evidentemente se hace muy difícil pensar en la subsistencia de muchos de nuestros asociados del comercio en el contexto de estar cerrado. Venta cero o casi cero es muy difícil de subsistir. Las empresas necesitan pagar sus obligaciones. Nos preocupa mucho el efecto en el empleo. El comercio da mucho empleo y que se pierdan empleos por esta crisis que todos entendemos transitoria, que tampoco tiene origen en un problema de negocio, en un negocio mal ejecutado, en una crisis financiera, como pudo haber sido la del año 2008-2009, y que es totalmente exógeno al comportamiento de los negocios. Preocupa mucho y ahí es donde está el foco de nuestro llamado. Nos preocupa que las empresas de más de 1 millón de UF, que muchas veces cuando se habla de ellas, inmediatamente se empieza a pensar en las gigantes corporaciones. Yo ayer escuchaba en la radio a alguien hablando de este corte del 1 millón de UF y se pusieron a hablar de LAN Chile, una empresa que a todos nos pone orgullosos como chilenos, digamos que sea de origen chileno, pero LAN Chile vende más de 300 millones de UF. Y entre 1 millón de UF y la empresa más grande de Chile, que no es esa, digamos, la empresa más grande de Chile vende 600 millones de UF. Ese rango, muchas veces como que nos quedamos con la gran imagen de la gran empresa. En ese rango hay muchas empresas, independiente de que sean solo 2 o el 5% de las empresas de Chile. Son muchas empresas de todas maneras y dan 1/3 del empleo en Chile. Entonces ahí es donde nos pone el foco hoy día de la preocupación. ¿Los anuncios del gobierno son insuficientes para apoyar al sector? A ese sector sí. Yo creo que cualquier empresa que hoy día está en el rango de ayuda del Estado, los anuncios han sido muy buenos y los celebramos todos. Pero aún nos preocupa cómo las empresas que están fuera de ese rango van a sobrevivir y sobre todo, insisto, por el empleo que esas empresas generan. Carlos, ¿qué ha cambiado desde que tomaron la decisión de cerrar voluntariamente hasta ahora? ¿Por qué deciden o se ven prácticamente obligados a reabrir? ¿Qué han visto que ha pasado respecto del comportamiento de las personas, me imagino también, y las medidas que se han adoptado? ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, yo creo que no hay una obligación de abrir. Yo creo que nos estamos preparando para los momentos en que se puede abrir. En algunos casos puede que sea hoy, por ejemplo, o en algunos casos seguramente puede ser en semanas. Va a ser una apertura gradual, va a ser una apertura muy conversada con las autoridades locales, va a ser una apertura en condiciones en que se pueda ir reabriendo de manera segura para los consumidores y también para los trabajadores del sector. Yo creo que han cambiado muchas cosas. Hemos tomado conciencia, hemos aprendido a comportarnos al respecto, hemos adquirido hábitos que antes no teníamos, lavado frecuente de manos, usar las mascarillas, etcétera. Hay muchas cosas que se han aprendido en estas ya 8 semanas, creo que son. Pero también hay una situación del comercio que es evidente de que no se puede seguir cerrado eternamente. Las empresas no aguantan meses más cerradas y de alguna manera va a ser mucho más difícil operar, pero tenemos que ser capaces de operar de una manera segura y en ese sentido es que la Cámara Nacional de Comercio en este caso ha estado trabajando en el protocolo de buenas prácticas y de salubridad para volver a operar. Ahora, como te digo, no es algo ni obligatorio ni que vaya a pasar mañana. El protocolo seguramente entre hoy y mañana va a estar terminado. Hemos estado mirando el borrador que compartió la Cámara Nacional para consultas con los asociados, con las empresas del comercio. Y una vez que esté liberado, bueno, las empresas irán tomando sus decisiones, irán conversando los centros comerciales con sus locatarios, irán viendo las condiciones
las localidades más apropiadas, localidades con bajos contagios, localidades en donde el mismo arquitectura del mall o disposición física del mall permita muchas cosas. Y claro, va a ser difícil, van a haber cosas que van a ser más incómodas, pero yo creo que se puede controlar la temperatura de la gente cuando entra a un recinto, se puede limitar la cantidad de gente por metro cuadrado. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera que tanto nuestros trabajadores como los consumidores puedan ir al mall, satisfacer sus necesidades de manera segura. Hay una pregunta en el estudio, está Carla Zunino ahí. Sí, Carla, Andrea, a ver si le puedes transmitir a Carlos, lo estoy escuchando con harta atención. No me queda claro si esta es una decisión que toma el comercio o es una decisión que tiene que tomar la autoridad. Yo recuerdo que con el estado de catástrofe se decretó el cierre, por ejemplo, de los grandes centros comerciales, pero ellos hablan de que esto ha sido algo voluntario y que van a ver si es que reabren. ¿Eso no necesita la venia de la autoridad? Ya, la decisión de reabrir no necesita la venia de la autoridad. ¿La decisión de cerrar fue voluntaria en el contexto del estado de catástrofe o se vieron obligados a cerrar? Yo creo que nos vimos obligados a cerrar, pero no fue por orden de la autoridad. Fue una decisión que fue tomada con muchas presiones y que son todas válidas. No quiero decir que no sea así. Había preocupación de nuestros trabajadores, había preocupación del público, había también preocupación de la autoridad, había preocupación de la relación con las autoridades locales, que ellos están siempre muy cercanos a la gente y son los que primero están manifestando estas reacciones y de alguna manera nos vimos obligados a cerrar. Ahora, hoy día tampoco nadie está obligado a reabrir y en ese mismo sentido es que la decisión tiene que ser paulatina, tiene que ser en acuerdo con la comunidad y tiene que ser muy bien hecho. Aquí nadie quiere hacerlo mal. No tiene ningún sentido abrir un centro comercial para que se produzca un brote de contagio y que después tenga que ser cerrado por la autoridad, por orden de la autoridad y después no sepamos cuándo podemos abrir. Aquí cuando se haga se va a hacer bien. ¿Qué pasa con la orden de los alcaldes? Porque hay muchos que en algún minuto dictaron, incluso con el Consejo Municipal, o tomaron la decisión de cerrar establecimientos. Sí, bueno, ahí yo creo que esa polémica ya se despejó. La Contraloría fue clara, los alcaldes no tienen esa potestad. Ahora, hay otras autoridades que sí la tienen, las seremías tienen esa potestad y ellos son los que están llamados a realmente a hacer esa fiscalización. El tema de los alcaldes es que ellos reflejan el sentir de la comunidad de alguna manera y por eso es que es muy importante estar de acuerdo con ellos en las decisiones que se vayan tomando. ¿Están en conversación con los trabajadores? Porque, como usted decía, fueron ellos en muchos casos, en los centros comerciales particularmente, quienes manifestaron su oposición o más bien su postura respecto del cierre que estimaban debía ocurrir. ¿Han estado en conversaciones con trabajadores respecto de esta posible reapertura gradual? Sí, y tal como ha pasado en todos los estamentos, digamos, de la sociedad, los trabajadores también hoy día están preocupados de cuándo vamos a reabrir. Se nos acaba el tiempo, solo preguntarle, cifras de comercio online, ¿cómo han visto el comportamiento del sector respecto de las compras en línea? Bueno, el comercio online ha sido de alguna manera una línea de salvación de muchas empresas. Hoy día está en orden del 15% de lo que es el comercio total, cifra inédita para fechas normales. En muchas categorías se ha multiplicado por 2 o 3 veces sus volúmenes, pero de todas maneras sigue siendo un porcentaje bajo de lo que necesita el comercio para sobrevivir. De todas maneras hay un porcentaje de personas que manifiestan que por primera vez compraron por internet. Sí, hay un 18% de personas que manifiestan que es su primera vez que compran por internet, que se vieron de alguna manera obligados a hacerlo y eso también es una muy buena señal para el sector del comercio electrónico porque te adquiere consumidores nuevos, gente que se da cuenta de los beneficios y que seguramente los vamos a tener para siempre, digamos, ya como consumidores de comercio electrónico. Bien, le agradecemos a Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, para poder hablar de cómo se ha visto afectado el sector, también cómo se va a aplicar este protocolo, que vamos a conocer la versión definitiva probablemente entre hoy y mañana, pero en definitiva va a ser una restricción de personas en el ingreso a establecimientos comerciales, va a ser también
viene una reapertura gradual. Quedan despejadas algunas dudas después del pronunciamiento de Contraloría también respecto de las decisiones que estaban tomando algunos alcaldes, así que vamos a ver cómo se va dando gradualmente esta reapertura que, como decíamos o como revisamos junto con Carlos Sublet, no va a ser obligatoria, también voluntaria, así como fue el cierre en muchos casos. Sí, vamos a ver qué dice la autoridad sanitaria también, porque aquí hay que conciliar por un lado el tema económico, la reactivación, los puestos laborales que están en riesgo, pero también el riesgo que puede significar para la salud de las personas si no se toman todas las medidas. Así que me imagino que esto se va a tener sí o sí que trabajar con las autoridades, es algo que por supuesto también vamos a estar siguiendo durante este y los próximos días. Gracias, Andrea, gracias a tu entrevistado también, que tengan un buen día.